Nací en el medio de ese Chaco paraguayo, en la casona que está junto a un terraplén. Según se viene desde el puerto de Casado, justo a la izquierda al llegar a 83. En ese tiempo la palabra era el quebracho, hombres curtidos trabajaban por doquier. Y el pobre indio, sorprendido en su rutina, también se tuvo que adaptar al mundo aquel. Más años después hubo que cambiar, pues se llegó el tiempo de migrar rumbo a Vallemí con toda ilusión, la familia de nuevo a empezar. Era una infancia donde nunca hubo abundancia, pero tampoco ha faltado nunca el pan. Madre sufrida era sabia ama de casa, con la vecina haciendo trueques sin parar. Jamás yo he visto que el salario fuera plata, tan solo un vale que era para el almacén. Triste manera de cobrar tenía mi padre, que su salario volvía a caja del patrón. Vale monotín para el almacén, nei que fin de mema o guajé. A su caca, cebollazo o galleta a te enviapó. Para el sur se llega al puerto de Rosario, siempre buscando encontrar algo mejor. De aquí ya es fácil, uno piensa que está cerca, la buena vida nos espera en Asunción. Pero lo cierto de esta tierra paraguaya no es tan solo aspirar vivir mejor. Hubo una escuela que enseñaba a ser sumisos, porque si estorbas pueden darte el pisotón. El tiempo pasó, lejos me llevó, Dios quiera que todo eso cambió. Eres Paraguay, heroica nación, tus hijos merecen lo mejor. No haya más en ti influencia exterior, que ya es hora de reivindicar la necesidad de oportunidad para el Paraguay trabajador.